día de hoy vamos a estar pasando al siguiente estudio, que es el cuarto estudio, que es mi iglesia, la forma de conectarme, crecer y servir en Cristo. La iglesia es parte indispensable en la vida de un cristiano, es una parte esencial. Si nosotros estamos tratando de caminar con Dios, separados de la iglesia, la congregación, nuestro crecimiento espiritual va a ser muy diferente que cuando nosotros estamos asistiendo regularmente a la iglesia. Vamos a empezar con el punto número 1 que dice lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Número 1, la iglesia es una congregación de personas salvas. La iglesia no es el edificio, porque a veces pensamos, la iglesia es la estructura con las 4 paredes y el techo. Eso no es la iglesia, ese es el edificio de la iglesia. Pero la Biblia enseña que la iglesia somos cada uno de nosotros. Los creyentes que estamos caminando con el Señor, que le obedecemos, que le seguimos, eso es lo que es la iglesia. Dice en su palabra, donde hay 2, en Mateo 18:20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Dice, allí estoy yo en medio de ellos. Hay iglesias. Gracias a Dios estamos en un país, a veces nosotros le ponemos menos importancia, estamos en un país en donde podemos buscar de Dios libremente, donde podemos congregarnos libremente, pero hay muchos países en donde la gente no puede congregarse libremente, hay muchos países donde la gente no puede ni siquiera orar, ni siquiera decir que es un cristiano porque tienen persecución. En China sucede eso, recuerdan que hace poquito tuvimos unos misioneros en China, en Arabia, en Asia, muchas partes en Asia, no se puede hablar en lugares comunistas, no se puede hablar de Dios. Entonces, la verdad, tener un lugar como vivir en un lugar donde es libre, que podemos buscar de Dios, es una bendición. Y a veces lo menospreciamos porque decimos, ay, toca la iglesia, me da flojera ir a la iglesia. O me quedo en la casa descansando, pero si estuviéramos en otra situación, en iglesias en donde no pueden reunirse, uno estaría sediento de querer poder reunirse y buscar de otros creyentes para compartir de la palabra de Dios. El buscar de Dios, el tener un lugar en donde reunirnos es una bendición que no debemos de menospreciar. Y en ese tipo de lugares en donde no tienen iglesia, si hay 2 personas o 3 que se reúnen en el nombre de Jesús, ellos están siendo una iglesia. Y ahí está la presencia de Dios también, porque eso es lo que la palabra enseña. Entonces, la iglesia no es el edificio, sino somos cada una de las personas que hemos sido perdonadas, que hemos sido salvadas por Cristo. En 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos. Entonces vemos que la iglesia es donde la gente invoca y busca del nombre de Dios. Número 2. La iglesia fue fundada por Cristo mismo y es plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Existen personas que no creen en la iglesia, quizá pasaron por una mala experiencia o piensan que la iglesia es solo un negocio que solo desea nuestro dinero o quizá conocen personas que se dicen cristianas con las cuales han tenido una mala experiencia y han llegado a la conclusión que la iglesia no es necesaria o es puro invento humano. Ciertamente hay falsas iglesias y no todo el que va a una iglesia es un cristiano o un cristiano maduro. Analizaremos más adelante estas objeciones. Entonces, vemos de que la iglesia, a veces la gente le da miedo ir a la iglesia porque tuvieron una mala experiencia, les da miedo porque dicen, solamente lo inventó el hombre. Sabemos que esto no es idea del hombre, sino es una idea y plan misma de Dios que nosotros necesitamos ser parte de la iglesia. Vamos a leer ahí en sus copias Mateo 16, 15 al 18. Dice, Jesús les dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, Simón, qué afortunado eres, porque no fue ser humano quien te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca, y las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Entonces, ¿sobre quién está fundada la iglesia, según ese pasaje? Sobre Jesús. Y aquí en el idioma original hacen un juego de palabras. Y Pedro es roca, es piedra. Y usa Petro y usa Petra. Entonces se refiere a Pedro como una piedra y se refiere a Cristo
como una roca. Entonces, sabemos que la iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo. Y sobre de eso, dice la Biblia, que nosotros somos piedras sobre la iglesia, que somos parte de la iglesia, así como Pedro también. Pedro identificó inmediatamente que Jesús ahí era el Mesías. Entonces, la iglesia es idea de Jesús, no es idea porque Él sabe que necesitamos de otros creyentes, sabe que necesitamos el congregarnos, el conocer, el escuchar de su palabra, para que nosotros estemos constantemente familiarizados, creciendo en las cosas de Dios. Vamos a seguir leyendo en sus copias. Dice en Primera de Pedro 2, 4 al 5, dice: acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Entonces, cada creyente es parte y forma parte de lo que es la iglesia y que estamos sobre la roca que es Jesús. Y es el mejor lugar donde podemos estar porque es un buen fundamento, el mejor fundamento posible que podemos tener. Primera de Corintios 3:11 dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Jesucristo, eso es lo que enseña la palabra de Dios. No podemos poner otro fundamento fuera de Jesús, sino Jesús es la roca, el fundamento sobre el cual nosotros estamos puestos como seguidores de Cristo. Ahí en sus copias dice: observe que Dios está construyéndonos y somos construidos sobre Cristo, como fundamento junto a otras piedras. La vida cristiana se vive en comunidad, al ser parte de una comunidad de fe que va siendo edificada hacia la madurez. Entonces, en primer lugar, vemos que la iglesia, ¿quiénes somos la iglesia? Nosotros. No es el edificio, sino es la congregación de las personas que han creído en Jesús y que han decidido seguirle. Vimos de que la iglesia es fundada y es idea de Cristo. Si es idea de Cristo, no podemos vivirla sola, no podemos vivir una vida de fe solos, porque hay gente que dice: bueno, yo leo la Biblia en mi casa, ahí solo pues voy a tener mi relación con Jesús, ¿no? Y no. Dice la Biblia que debemos de congregarnos, debemos de ser parte de la iglesia. Y es idea de Jesús porque sabe que es un bien para nosotros. Número 3, la iglesia es un equipo con una misión. Primera de Corintios 12, 27 dice: ustedes, cada uno de nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno es una parte y tiene una función dentro de este cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que dice este pasaje acerca de que somos un cuerpo? Que somos cuerpo de Cristo y cada quien tiene parte y tiene una función dentro de este cuerpo. ¿Qué significa ser parte de un cuerpo en Cristo? ¿Cómo podría verse que somos parte del cuerpo de Cristo? Porque a veces nos sentimos que caminamos con Dios nosotros solos, pero no somos parte del cuerpo de Cristo. Nos sentimos como separados, ¿verdad? A veces una persona puede venir a la iglesia, pero está separado del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es importante ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué creen por qué es necesario el ser parte? Porque nos ayudamos unos a otros. ¿Cómo más se ve que es importante que seamos parte o que sea parte de uno del cuerpo de Cristo? Es parte integral. Exacto. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un carro con 4 llantas y le quitamos una llanta al carro? Y tú dices: ay, esta llanta quiere ser independiente y quiere andar por sí sola. ¿Qué pasaría con el carro? No anda. ¿Qué pasa si al carro le quitamos una bujía? ¿Qué pasa si al carro le quitamos las ventanas? Sí anda, pero todos los que están adentro nos llenamos de insectos, ¿verdad? Y del viento y de la lluvia. ¿Qué pasa si al carro le quitamos las sillas? Sí, porque a veces uno piensa: bueno, las sillas no son tan importantes, pero es parte del carro. ¿Qué pasa si al carro le quitamos el volante? Cualquier pieza que nosotros pensemos del carro, si se la quitas, no va a funcionar igual. Y a veces la iglesia pasa exactamente lo mismo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y a veces pensamos: yo soy parte del cuerpo de Cristo, pero yo no ayudo en nada, yo no sirvo en nada, yo
que ahí todos se hagan bolas y yo no participo por mi comodidad de que no quiero complicar mi vida más, ¿verdad? Pero nosotros, al momento que nosotros somos parte de la iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo, somos como una parte dentro de un carro. Podemos pensar, ay, pero no es indispensable el retrovisor, es una parte muy pequeña que si la quitas no pasa mucho, pues te puede librar de un accidente. A lo mejor no es indispensable, pero te va a ayudar en una circunstancia, en una situación determinada para no tener accidentes. Cada una de las partes del carro es indispensable. Cada una de las partes del cuerpo de Cristo cada uno de nosotros somos indispensables en una misión, en un propósito, en una función. Entonces, como iglesia tenemos una misión y esa misión es llevar las buenas nuevas a otras personas para que conozcan del Evangelio. Dice Mateo 28, 19 al 20, dice, así que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice este pasaje? Dice, así que vayan. Es la primera palabra, el primer verbo que usamos. ¿Qué significa el ir? ¿Qué implica de ti el vayan, ir? Si tú le dices a tus hijos, ándale, vayan a la escuela, ¿qué va a implicar? Una obediencia, ¿qué más? Una acción. Tienes que moverte. Tienes que moverte. A donde tú estás yendo, tienes que ir. Va a implicar el moverte, el pararte de donde estás. Si te dice Jesús, vayan y hagan discípulos, va a implicar de nosotros el movernos de nuestra comodidad, el movernos del lugar en donde estamos, el hacer, el llevar algo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, Jesús nos dice, vayan. En segundo lugar, dice, hagan. ¿Qué va a implicar en nosotros el hacer? Uno, ya sabemos que tenemos que ir, que no nos debemos de quedar en el lugar en donde estamos. El ir, ¿qué va a implicar de nuestra vida? Así que vayan y hagan. ¿Qué es el hacer? El ir, el hagan. ¿Es qué? Aplicar lo que aprendimos. Si yo les digo, así que vayan y hagan un pie, ¿qué va a suceder el hacer un pie? Significa que tienes que comprar los ingredientes, ¿verdad? Tienes que ir a salir de tu casa, agarrar tu carro, agarrar tu cartera y ir a comprar lo que lleve el pie. Si lleva queso crema Filadelfia o si le pones leche, si le pones azúcar o leche Nestlé, lo que le pongas, en las galletas, lo pones, lo compras todo lo que necesitas para hacer el pie. Lo llevas a tu casa y después, ¿qué tienes que hacer? Ensuciarte las manos, lavarte las manos y abrir la lata, abrir los empaques, revolverlos, ensuciarte las manos para que se haga el pie, limpiar tu cocina. Así que vayan y hagan. Significa que nuestras manos tienen que estar involucradas para poder hacer un pie. Implica el meterlo al horno, el esperar, el saber la temperatura correcta, el tiempo correcto para que ese pie se haga en una forma perfecta, ¿sí? O con una forma que va a quedar completo. Vayan y hagan. Entonces sabemos que tenemos que ir en primer lugar. Segundo lugar, hagan, que tenemos que involucrarnos. Tercer lugar, dice, así que vayan y hagan, ¿qué? Discípulos. ¿Qué es el hacer discípulos? Enseñar a otros. ¿Y qué pasaría? A veces hay una situación aquí que a veces nosotros decimos, ok, vamos y hacemos discípulos. El problema es que no sabemos cómo ser un discípulo. Si yo le tenemos, digamos, acá una clase de pintura y les digo, entonces vamos a hacer una pintura de una manzana y cada quien tiene sus hojas para hacer la manzana. Todos podrían dibujar claramente una manzana, ¿verdad? Algunos dibujarían una manzana chiquita, unos grandes, otros roja, otros verde, ¿sí? Otras con muchos colores, otros a lápices. Cada quien haría una manzana, pero sabemos todos que es una manzana. Si yo les digo, así que vayan y hagan una chacahuanga,
Y ustedes, ¿qué? ¿Qué es una chacahuanga? No es nada, lo acabo de inventar. Pues nadie va a saber qué es una chacahuanga. ¿Por qué? ¿Van a poder dibujar una chacahuanga? Pues no. ¿Por qué? Porque nadie sabe, ni yo misma sé qué es una chacahuanga. Entonces, a la hora de dibujarlo, cada quien va a inventar un diferente dibujo. Y a veces así pasa con los discípulos. Dice, así que vayan y hagan discípulos. Y a veces nuestra idea de discípulos es una idea que no tenemos una foto completa de cómo se ve un discípulo de Jesús. Si no tenemos una idea completa de cómo se ve un discípulo de Jesús, el día que tú vayas a ser un discípulo, vas a ser un discípulo deformado. ¿Por qué? Porque no conoces la Biblia, no sabes cómo se ve un discípulo, no sabes lo que pide Dios en nuestra vida y vamos a hacer algo parecido a un discípulo. Entonces dice acá, vayan y hagan discípulos. Para ser un discípulo necesitamos saber cómo se ve. Y estamos viendo que un discípulo es alguien que sabe de que nos ha salvado Dios. Saben lo que significa que Jesús haya dado su vida por nosotros. Saben lo que significa lo que es la oración. Saben lo que significa lo que es cómo leer la palabra de Dios, cómo tener una relación con Dios en el orar, en el leer la Biblia. Saben lo que significa lo que es la iglesia. Saben lo que significa el llevar el evangelio a otras personas. Saben lo que significa el no mezclarnos con el mundo, el mantenernos apartados del pecado, el mantenernos apartados del mal, apartados para Dios. Entonces, ¿cómo se ve un discípulo? Podemos saber. Cuando sabemos cómo se ve un discípulo, podemos nosotros dejar que Dios use nuestra vida para ir y hacer discípulos. Entonces, número 1, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ahí no dice que el pastor vaya y haga discípulos, ¿o sí? No dice que los líderes de la iglesia vayan y hagan discípulos. No dice que el hermano más comprometido vaya y haga discípulos. ¿Qué dice? Cada persona que es un seguidor de Jesús dice que vaya y haga discípulos de todas las naciones. Significa que si tu vecino es de otra nacionalidad y tienes oportunidad de compartirle de Dios, hazlo. Significa que si tu amigo, tu compañero de trabajo es de otra nacionalidad y Dios, en este caso a nosotros nos puso en otra nación, ¿no? No estamos en nuestra nación, pero en esa época también había, la gente viajaba a otras ciudades y también ahí es una indicación para esa época que compartieran de Cristo a la persona que tuvieran al lado, aunque fuera de otra nación. Dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces sabemos que somos un cuerpo, somos un equipo con una misión. Sabemos que el mandato que Dios nos ha dado de llevar las buenas nuevas. Entonces, ¿cuál es nuestra misión como cristianos, como seguidores de Jesús, que Dios nos da en base a este pasaje? ¿Cuál es la misión que cada uno de nosotros tenemos? Es el ir y llevar las nuevas, el ir y hacer discípulos. Entonces nuestra misión es esa. Si nosotros organizamos un equipo de fútbol y tenemos todas las posiciones de fútbol y una de las personas no sabe jugar fútbol y no sabe de qué se trata, pero lo meten al equipo y le dicen, ay, tú nada más métete a la cancha y juega. ¿Qué pasaría con esa persona? Digamos que no tenga la más mínima idea de lo que se trata, los conceptos. Y de repente ve que brinca una pelota, ¿qué haría con la pelota? Nada más le pega, ¿no? Si ve que todos le pegan, pues él también le pega, pero no sabría si va para un lado o va para el otro, nada más le pega la pelota. No sabría las reglas de qué pasa cuando se sale la pelota de la cancha. A veces en la iglesia pasa eso, no sabemos cuál es la misión que Dios nos ha dado como iglesia y estamos pegándole la pelota para todos lados. Para tener un equipo fuerte, para tener una misión fuerte, para tener una dirección fuerte como iglesia, necesitamos saber cuál es el propósito que nosotros tenemos como iglesia para apuntarle y llevar la misión a que se haga. Y en este caso vemos que la misión que Dios nos ha dado es el ir y hacer discípulos. Y eso no es algo que le corresponde solamente al pastor, solamente a los líderes, sino le corresponde a cada uno de nosotros que estamos siguiendo a Jesús. ¿Sí? Dice en su página, en Juan 17:18, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mas no ruego, en Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces vemos quién es el que nos ha enviado a nosotros, a cada uno de nosotros.
Jesús dice, como tú me enviaste al mundo así, yo los he enviado. Y dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces sabemos que Jesús mismo oraba por nosotros, oraba por su iglesia, oraba porque el evangelio corriera a través del mundo, a través de generaciones. Dice en sus copias, dice, es por eso que la misión de nuestra iglesia Vida es ser una iglesia sana, que ama y sirve a Dios haciendo seguidores de Jesús. Una de las cosas que nosotros queremos como iglesia es que seamos una iglesia sana, sana en cómo nos llevamos, sana en cómo conocemos la palabra de Dios en la doctrina, sana en nuestra misión, que sabemos la dirección que Dios nos está llevando, que la dirección que Dios quiere que hagamos y cumplamos como iglesia, sana en misión, en propósito, en servicio, cómo nosotros servimos como iglesia. Dice, una iglesia sana que ama y sirve a Dios, haciendo seguidores de Jesús. Y a veces nosotros vemos, una de las cosas, cuando nosotros estamos caminando con Dios, una de las cosas que pasa es que empiezas a conocer, familiarizarte con la palabra de Dios, con su voluntad a tu vida, y después empieza una etapa en donde Dios quiere usar tu vida. Y cuando estamos empezando no sabemos cómo compartirle a otros de Jesús, y es algo que tenemos que estar practicando. Y ya una vez que empezamos a compartirle a alguien de Jesús, porque no es lo mismo solamente decirle a una persona, ven, acércate a Dios, a explicarles lo que es el evangelio, lo que son las buenas nuevas de la palabra de Dios. Ya una vez que nosotros sabemos compartirle a alguien de Jesús, también tenemos que hacer el siguiente paso, que es enseñarles a vivir como discípulos de Jesús. No discípulos de nosotros, sino discípulos de Cristo mismo. Entonces es importante que nosotros podamos hacer eso. Dice ahí nuestra misión como iglesia, ser una iglesia sana, que ama y sirve a Dios, haciendo seguidores de Jesús. Y es algo que nosotros como iglesia anhelamos, que cada una de las personas que viene a la iglesia, que sepa cómo se ve el poder nosotros compartir de Cristo a otros, cómo se ve el poder guiar a otros a Cristo, porque va a haber personas, si tienen accesibles estudio, van a poder asistir y, ok, amigo, primo, ven y escucha. Pero si te toca ir a un lugar con familiares o familiares lejanos que les quieres compartir de Jesús, lo vas a hacer solo. Y tienes que saber cómo guiarlos con la palabra de Dios para que ellos escuchen del evangelio, para que ellos sepan igual cómo caminar con Dios. Entonces, vemos de que la iglesia es un equipo con una misión, y cada uno de nosotros, cada una de las partes de la iglesia es importante, es indispensable para que la iglesia funcione como debe de ser. Y esa misión no viene de nosotros, sino viene de parte de Dios, porque Él es el quien ha puesto cómo se debe hacer. Número 4, dice, la iglesia es una familia espiritual. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de convertirse en hijos de Dios. Dice en la reflexión, todos somos creados por Dios y somos importantes para Dios, pero en el sentido espiritual de tener una relación como hijos de Dios, solo son hijos de Dios los que han nacido espiritualmente de Dios, aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús y le siguen. Al ser hijos del mismo Padre nos llamamos hermanos entre nosotros, así dice la Biblia, porque reconocemos que tenemos al mismo Padre y reconocemos que nos debemos tratar con amor y con respeto, con el afecto que se tiene por alguien de nuestra propia familia. Es maravilloso cuando encontramos amigos en Cristo que son un verdadero apoyo y una bendición a nuestra vida, con quienes compartimos la vida cristiana y nos apoyamos unos a otros para crecer en Cristo. Por eso nuestra iglesia Vida fomenta esto a través de grupos de vida. La iglesia es una familia espiritual que se ama, se respeta, se anima, se ayuda entre sí, sirviendo juntos a Jesús. Entonces dice ese pasaje, Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio el poder, la potestad de ser hijos de Dios. Y es muy importante que nosotros como hijos de Dios, dice que somos también como una familia espiritual. Y esa familia, una familia, ¿qué hace entre ellos? Te ayudas, te apoyas, te cuidas, te interesas, ¿verdad? Y a través del tiempo, a veces cuando nosotros llegamos a una iglesia, lleva un poco de tiempo en el que vas conociendo otras personas. Y vas haciendo
amistades que van a ser duraderas. Entonces es muy importante que como iglesia nosotros seamos parte de esa familia espiritual. No necesariamente dentro de la iglesia vas a tener la oportunidad de llevarte con toda la gente, pero algo que nosotros animamos mucho es que ustedes sean parte, cuando terminen este estudio, que ustedes sean parte de un grupo de vida, porque en esos grupos de vida ustedes empiezan a conocer a personas y son grupos más pequeños en donde pueden hacer amistad, donde pueden hacer compañerismo con otros hermanos en Cristo. Y eso es una parte vital en nuestra vida cristiana, porque si venimos a la iglesia y no nos conectamos, fácilmente nos podemos sentir desconectados. Y a través de eso, el hecho de conocer a alguien, de platicar con una persona, de saber que la otra persona puedes orar por esa persona, que esa persona puede orar por ti, eso va trayendo vida. Aparte de que en el estudio, los estudios son hermosos, y se está viendo los pasajes detalladamente, es una oportunidad para que la gente pregunte, que la gente hable. Entonces les animo mucho, si ustedes terminando este estudio pueden ser parte de un estudio en las casas, eso va a traer una unidad y una cercanía con hermanos en Cristo, que es indispensable. Pero la iglesia es una familia espiritual y eso tenemos que nosotros ser parte de esa familia. Entonces, los puntos que hemos visto es, número 1, la iglesia es una congregación de personas salvas. Persona que ha conocido a Cristo Jesús es parte de la iglesia. La iglesia fue fundada por Cristo mismo y es plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, esa es la idea de la iglesia viene de parte de Dios. Vimos que la iglesia es un equipo con una misión y es una familia espiritual. Vamos a ver lo que se le da a Dios en la iglesia. Número 1, asiste con regularidad. Hebreos 10, 24 al 25 dice, y considerémonos unos a otros para animarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, tanto más cuando ven que se acerca aquel día. Entonces, ¿qué dice ahí en este pasaje? Que nos consideremos unos a otros para animarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de ¿qué? De congregarnos. ¿Por qué creen que es importante el no dejar de congregarnos? ¿Por qué está ese pasaje ahí? Uh-huh. Exacto. Entonces tu fe va bajando. ¿Qué más sucede cuando uno deja de congregarse? Empiezas a caminar con Dios y dices, ay, qué bonito, qué lindo el venir a adorar a Dios, el venir y servir a Dios, escuchar de su palabra. Pero nos dejamos de congregar y tu fe baja. ¿Qué más sucede en tu vida cuando uno deja de congregarse? Empiezas a fallar y caer más en tu vida porque no te alimentas espiritualmente. ¿Qué pasaría si ustedes tienen sus hijos y sus hijos les dice, mamá, no quiero ir a la escuela? Y van 5, ¿cuántas veces a la semana van los niños? 5 veces, como de 6 a 8 horas, ¿no? Depende de cada escuela. ¿Y qué pasa si tu hijo te dice, mamá, no quiero ir a la escuela? ¿Qué le dices? Dices, ay, sí, mijito, si quieres no vayas, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no, verdad? ¿Qué haces si te dice, mamá, no quiero ir a la escuela? Mi hijito, te me vas a la escuela ahí, aun con gripe y con todo, y te los mandas a la escuela. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué los mandas a la escuela? Porque sabes que es un bien para ellos, sabes que les va a resultar algo bueno el asistir a la escuela. ¿Qué sucedería si tu hijo, que debería de ir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a la escuela, 8 horas, que tu hijo te dice, no mami, nada más déjame ir 1 hora al día o 1 hora a la semana? ¿Qué pasaría con tu hijo a través de los años? Y tú le dices, sí, está bien, 1 hora, vamos a la escuela. No aprende, ¿sí? Porque los niños necesitan la escuela. Si nosotros los lleváramos 1 vez a la semana, 1 hora, los niños, el aprendizaje de esos niños sería muy lento y cuando tengan la necesidad de ocupar toda la información para poder trabajar, nadie los va a contratar porque no van a saber leer, no van a saber escribir, no van a saber matemáticas, cosas básicas no las van a poder aprender. Los niños necesitan escuela, ¿por qué? Porque es un bien para ellos, para su crecimiento, para poder ser parte en la sociedad.
Y a veces, en el caso de la iglesia nosotros lo necesitamos. ¿Por qué? Porque es nuestro alimento espiritual, es la forma en la que nosotros crecemos espiritualmente. Como personas tendemos a ser bien olvidadizos. Venimos a la iglesia y dices, la predicación estuvo bien bonita, la palabra de Dios estuvo hermosa, y pasa una hora, o vienes saliendo de la iglesia y te dicen, ¿y de qué se trató el mensaje? Ay, no sé, pero estuvo muy bueno, ¿no? Pero se te olvidan los pasajes, se te olvida el tema a veces. Pasa una hora, pero si pasan 3 días y pasan 5 días y luego el 6º día, te preguntan la predicación de la semana pasada y dices, ay, no me acuerdo, sé que me encantó, pero no nos acordamos. Algo así pasa entre la semana. Nosotros fácilmente olvidamos lo que Dios quiere para nuestra vida. Si nosotros no estamos leyendo nuestra Biblia regularmente, entonces a través de los días lo que empieza a entrar es la carne. Y lo que sucede cuando nosotros vamos a la iglesia es que Dios nos vuelve a alinear con su palabra, nos vuelve a alinear con su voluntad. Entre semana nos desintonizamos, nos salimos de sintonía de Dios y venimos a la iglesia y decimos, ay, sí es cierto, Señor, perdón, tengo que ponerme a cuentas contigo, estoy fallando en esto, y Dios empieza a trabajar por medio de su palabra a través de la iglesia. Entonces, si nosotros si venimos 1 hora, hora y media a la iglesia, si tenemos una relación con Dios entre semana, vamos a tener una buena salud espiritual. Si no tenemos un tiempo con Dios entre semana y dependemos solo de la iglesia y luego dejas de asistir a la iglesia porque uno está cansado o te da flojera, entonces empezamos a olvidar la voluntad de Dios a nuestra vida. Necesitamos tenerla presente, necesitamos tenerla fresca, necesitamos estar constantemente expuestos a su palabra para que haya un crecimiento, si no hay un estancamiento en nuestra vida. Entonces, dice ahí en la Biblia, dice, no dejando de congregarnos, porque el congregarse es indispensable, es parte esencial de nuestra vida. A veces pensamos nosotros en iglesia, en solo asistir a la iglesia. Dices, ok, ya voy y cumplí con Dios y me siento bien. La iglesia no se trata de que cumpliste con Dios. Hay muchas cosas que suceden cuando uno viene a la iglesia, que no es el solo asistir y sentirnos como que ya cumplimos con Dios y estamos bien. Hay más cosas. ¿Qué sucede en tu vida cuando tú asistes a la iglesia? ¿Qué pasa cuando tú vienes, escuchas de la palabra? ¿Te nutras espiritualmente? ¿Creces? A veces, ¿qué pasa? Venimos todos desanimados, ¿verdad? Tú dices, ay, ¿para qué voy? Me siento mal, y no tengo ganas de arreglarme, no tengo ganas ni de sonreír. Y a veces uno se siente mal y ¿qué decide haciendo? No voy a la iglesia. Pero a veces Dios tenía un plan o tenía algo para ti en ese día. Y cuando venimos y te das cuenta y dices, bueno, aunque me sienta mal, pues voy a ir. Vamos a la iglesia. Y de repente una hermana te dice algo, te dice, hermana, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en tu vida? Ay, pues no tan bien. A ver cómo oro por ti. A veces una hermana puede ser de ánimo en tu vida. A veces el mensaje de la palabra de Dios puede ser de ánimo en tu vida. Que viene uno triste, deprimido, o a veces vienes necesitado de Dios y Dios llena todas esas necesidades en ti. El asistir a la iglesia, hay muchas cosas que suceden con nosotros, como el crecer, como el estar en un buen estado espiritual, como el poder orar, que otras personas oren por ti, que puedas adorar a Dios, que puedas servir en medio de la iglesia. Y hay muchas cosas que a través de asistir a la iglesia, tu vida es bendecida y tú también puedes bendecir a otros. Entonces, en primer lugar, siempre dice ahí, no debemos de dejar de congregarnos para que nosotros tengamos constantemente la palabra de Dios, no entre fácilmente otra vez nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestra forma de hacer las cosas sin considerar a Dios. Dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos cuando más aquel día se acerca. Entonces, el propósito también de la iglesia, dice ahí en el pasaje, dice, considerémonos unos a otros, ¿para qué? Animarnos al amor y a las buenas obras. Entonces, a través del asistir a la iglesia, a veces hay hermanos que te pueden animar, que tú dices, ay, si te da un consejo alguien que está fuera de la iglesia, te da un mal consejo, y te da alguien que está queriendo agradar a Dios y te va a dar un consejo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hay muchas cosas que son buenas, que son
necesarias a nosotros asistir a la iglesia. Número 2, da a Dios con alegría, gratitud y generosidad. Dice en 2 Corintios 9, 6 y 7, el que siembra escasamente, también cosechará escasamente. El que siembra generosamente, abundantemente también cosechará. Cada uno debe de dar lo que propuso en su corazón y no lo haga con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y es un tema que, número 1, tenemos que asistir, ser parte de la iglesia. Número 2, la iglesia también depende de los diezmos, de la ofrenda, y acá la Biblia dice que nosotros debemos de dar con un corazón agradecido, un corazón feliz, con una buena actitud. ¿Y por qué creen que es importante? Porque a veces este es un tema que mucha gente dice, bueno, ya van a tocar, ¿no? El tema de las ofrendas, el tema de los diezmos. Si no se habla, está mal, porque la Biblia enseña también, la Biblia habla de eso. Si se habla en una forma incorrecta, también está mal. Entonces, uno tiene que hablar ese tema, pero en una forma como la palabra de Dios enseña. Y dice ahí que debemos de dar, dice, el que siembra escasamente también va a cosechar escasamente. El que siembra generosamente, abundantemente también cosechará. Cada uno debe dar lo que está en su corazón. Y no lo haga con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, una parte importante de nuestra vida cristiana es el tener la convicción de dar lo que le pertenece a Dios. En el caso mío, con mis padres, yo toda la vida vi que ellos fueron fieles con el Señor y siempre vi la mano de Dios en la familia de mis papás. También en el caso de los papás del pastor, hasta la fecha, mi suegra es algo que ha hecho con responsabilidad y ha hecho con convicción y ha hecho con amor hacia la obra de Dios. La obra de Dios necesita de los diezmos, pero Dios no necesita de nuestro dinero, porque la obra de Dios sigue corriendo. Pero sí es importante que nosotros como cristianos entendamos que eso es una parte indispensable, que una parte en obediencia de Dios, que Dios nos pide hacia Él. Malaquías 3:10 dice, el Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas de los cielos para derramar sobre ustedes bendiciones en abundancia hasta que sobreabunden. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? ¿Qué entienden que dice este pasaje? Que probemos a Dios y cuando nosotros lo probamos, ¿qué sucede? ¿Ves la bendición de Dios? Que Dios cuide de ti y Dios dice que abrirá las ventanas de los cielos para derramar sobre ustedes bendiciones. Nosotros no le damos a Dios pensando en que Dios nos va a bendecir, porque a veces hay algunas iglesias que dicen, tú dale a Dios 10 y Dios te va a dar 100, tú dale a Dios 100 y Dios te va a dar 1000. No es como un lugar de inversiones. Cuando nosotros en obediencia le damos a Dios de lo mucho que Él nos ha dado, porque Dios nos da el 100% y Dios solo nos pide el 10%. Y cuando nosotros le damos a Dios de lo que Él nos ha dado, Dios dice que bendice en manera abundante. Y Dios va a cuidar de todos nosotros y de nuestras necesidades. Y quiere que nuestro corazón, nosotros esté dispuesto. Si nosotros no tenemos un corazón para poder dar correctamente como Dios dice, mejor es algo que mejor no lo hagan, para que la razón y la motivación con la que nosotros lo hagamos sea siempre la correcta. Vamos a leer esta sección. Dice, Dios no necesita de nuestro dinero, pero la obra de Dios sí necesita recursos para sostenerse y avanzar. El ofrendar es un acto verdadero de adoración porque nos cuesta. En donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. En una iglesia sana como la nuestra, los diezmos y la ofrenda no van para el pastor ni para ninguno de los líderes. Existe transparencia en nuestra administración financiera, en recursos que se hacen posibles para sostener el edificio, los gastos de uso, los sueldos de personas empleadas de tiempo completo. Misioneros, Iglesia participa en dar al programa cooperativo que sostiene más de 10,000 misioneros en todo el mundo y directamente apoya a 4 misioneros. Entonces, nosotros tenemos misioneros que apoyamos directamente y como iglesia nosotros diezmamos también para que de eso hay muchas iglesias que diezman
y con eso hacen un paquete y sostienen misioneros que van a otros lugares del mundo. Entonces nosotros somos parte de eso y hay otros misioneros que son locales dentro de Estados Unidos que tienen un paquete para poder sobrevivir y enfocarse en llevar la obra de Dios, y nosotros somos parte de eso. Pero es muy importante que nosotros como creyentes tengamos ese entendimiento y esa convicción que es una forma de adoración, una forma en la que nosotros le damos a Dios algo que nos cuesta, porque a veces lo que nos cuesta, hay cosas que nos cuestan, no queremos darlas, ¿no? Y una de las cosas en la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es el mal, sino el amor al dinero es lo que trae la raíz de los males. Entonces, a veces nosotros agarramos nuestro dinero y lo queremos abrazar y no lo queremos soltar, pero a veces Dios quiere tocarnos en ese punto y es una forma en obediencia para que nosotros podamos saber que debemos de confiar en Él y sabemos que Él va a cuidar de nosotros. Y a veces, dicen de que si tú ves, dicen, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tú ves cuáles son tus gastos, en qué gastas tu dinero, ahí es donde está tu tesoro, ahí es donde está tu corazón. Si a ti te gustan los libros, gastas en libros. Si a ti te gustan los carros, gastas en carros. Si a ti te gusta la ropa, gastas en ropa. Cuando uno también entiende la obra de Dios, también le das a Dios lo que le pertenece. Entonces, es algo que nosotros como iglesia debemos de ser parte. Dice la Biblia que debemos de dar con alegría, con gratitud y con generosidad, y que dice que Dios bendice y abre las ventanas de los cielos cuando nosotros obedecemos en ese sentido también. Dar a Dios tanto de nuestras finanzas, dar a Dios también de nuestro tiempo, de nuestra vida. Número 3, invita y comparte de Jesús con otros. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son el pueblo de Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Él los llamó para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de salir de la oscuridad a entrar a su luz maravillosa. ¿Quién dice, Primera de Pedro, que somos el pueblo de Dios? ¿Quiénes somos el pueblo de Dios? Cada uno de nosotros. Somos sacerdotes al servicio de un rey, es una ilustración que estamos a la disposición de Dios. Dice una nación santa, separada, un pueblo que pertenece a Dios. ¿Y para qué nos llamó Dios según este pasaje? Dice, Él los llamó para que anuncien las virtudes del que nos llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. ¿Qué hace una persona que anuncia? Va con una bocina hablando fuerte, ¿verdad? Imagínense que yo invite a alguien aquí a dar los anuncios y que no tenga micrófono y que diga, hermanos, les recuerdo que el 5 de septiembre vamos a ir a... Tú dirías, no está dando un anuncio esta persona está hablando muy bajito, no está diciendo un secreto. Dice la Biblia de que Él nos llamó, ¿para qué? Anunciemos. Cuando anuncias es que lo dices a las personas, que es algo que no te da pena decir, para que anuncien. ¿Qué tenemos que anunciar? Las virtudes, las cosas buenas que Él ha hecho en tu vida, del que los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar según este pasaje? Lo que Él ha hecho en tu vida. ¿De dónde te ha llamado Dios? De la oscuridad y nos ha traído a la luz. ¿Cómo era nuestra vida en oscuridad? ¿Qué pasaría si en este momento yo apago las luces y digamos que no esté iluminado afuera? ¿Qué sucedería con este edificio y con nosotros? Con las luces apagadas. Tendríamos oscuridad. ¿Cómo te haría sentir el estar en oscuridad? Te daría un poco de temor, aunque si no conoces el espacio y te ponen en un lugar oscuro, ni te mueves, ¿no? Dices, no sé para dónde voy. Pero si conoces el lugar, más o menos dices, bueno, ok, a ver, aquí están las bancas, las toco, y empiezas a caminar con temor. ¿Qué pasa? ¿Qué más pasa cuando hay oscuridad en un lugar? No puedes ver, te da miedo, te da temor, caminas con inseguridad. Te puedes chocar con los hermanos, tú dices, ay, acá hay otras personas, allá hay más personas y podemos chocar.
¿verdad? No tienes la posibilidad de ver, no tienes la posibilidad de poder disfrutar, apreciar el color, el lugar, el espacio, la iluminación. No podríamos disfrutar cuando estamos en oscuridad. Cuando nosotros estamos en oscuridad, a veces pasa eso. Estamos en una vida que estamos con temor. Estás caminando y dices, ay, voy a chocar con alguien, o me voy a tropezar, o me voy a caer. No puedes ver a veces lo hermoso que es la vida porque estamos tan consumidos en el pecado, o estamos consumidos en los problemas y solamente vemos el punto negro y no estamos viendo todo lo hermoso que Dios hace, que Dios ha creado. Dice, Dios nos llamó para salir de la oscuridad, para entrar en su luz maravillosa. ¿Qué sucedió con tu vida cuando tú estabas en oscuridad y Dios te llama a su luz? ¿Cómo cambia Dios tu vida de un caminar sin Él a cómo cambiamos con Él? ¿Cómo es diferente nuestra vida? Antes no veías y ahora ves. Dios llena tu vida, ¿verdad? Cuando empiezas a caminar con Él, tú dices, aparte de poder ver todo en una forma diferente, hermosa, Dios completa y llena tu corazón, llena tu vida. Entonces dice ahí que debemos de anunciar, de invitar a otros, de compartir con otros las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida y de dónde Dios nos ha sacado. Y como yo les compartí al inicio, si yo hubiera estado viviendo mi vida lejos de Dios, sin Dios, yo hubiera tomado decisiones muy diferentes en mi vida. Me hubiera casado con una persona diferente y estaría haciendo y hablando cosas diferentes. Porque uno sabe qué tipo de amistades tienes y Dios es el que te va diciendo, no te vayas para acá, no te vayas para allá. Y cuando nosotros ponemos a Dios y le decimos, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué hago con esto? Porque a veces no podemos discernir, no lo vemos tan mal, algunas cosas de nuestra vida no las ves tan mal. Dices, ay, bueno, yo no voy a hacer esto, yo no voy a participar en estas cosas, pero si Dios no estuviera en nuestra vida, si Dios no está en nuestra vida, o cuando Dios no está en nuestra vida toma rumbos diferentes. Cuando Dios no está en nuestra vida, tomas decisiones diferentes, te comportas y vas a direcciones diferentes. Entonces es muy hermoso ahí como en este pasaje de Pedro que nosotros debemos de anunciar las cosas que Dios ha hecho. Si Dios ha hecho cosas en tu vida, es algo que debes de anunciar, algo que debes de compartir. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús y cómo es tu vida ahora? Juan 17, 18 a 20 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces Jesús oró por nosotros, Jesús oró por los que Jesús también envió, y Jesús así nos envía. Primera Juan 1 del 40 al 42 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Jesús, a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, el Cristo, y le trajo a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Andrés, hermano de Simón? Lo primero que hizo fue, hermano, vente conmigo, es algo que tienes que venir, el seguir a Jesús. Entonces, a quien Dios ha puesto a nuestro alrededor, hay que invitarles, hay que decirles, ven, porque a veces nos da miedo hablar y nos da miedo compartir. Dices, ay, ¿qué van a pensar de mí? Ay, van a pensar que ya soy religioso. Ay, van a pensar o me van a cortar de la familia. Pero dice ahí en la palabra de Dios que a nuestros cercanos, a nuestros familiares, dice ahí como Andrés con Simón, dice, le trajo a Jesús. Y cuando nosotros hacemos eso, no sabemos lo que Dios está trabajando en la vida de las otras personas. Debemos de compartir a otros de nuestra fe. Número 4, ora por los que no conocen de Cristo, por los nuevos, por tu iglesia, por tu pastor, por tus líderes, por tus hermanos. Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice, ahora hermanos, oren por nosotros. Aquí está diciendo Pablo, dice, para que el mensaje del Señor continúe dándose a conocer y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Pablo, el apóstol de Cristo, les está diciendo a la iglesia de Tesalónica, ¿qué les está diciendo? Oren. ¿Por quién?
por ellos. ¿Y por qué les está pidiendo que oren? Para que el mensaje y la obra de Dios continúe. Cuando nosotros, a veces uno piensas, ay, bueno, el pastor, él está más cercano de Dios. Pero para que la obra también crezca, dice la Biblia que debemos de orar por sus pastores, orar por sus líderes, orar por por nosotros, que Dios nos dé oportunidades. Tenemos que tener en oración todo esto. La obra de Dios es compleja. La obra de Dios requiere hay muchas cosas que uno tiene que estar al pendiente. Y no siempre es fácil. A veces hay retos que enfrentamos como los líderes, hay retos que enfrentan las personas, hay cosas que son simples, hay cosas que son complicadas, pero debemos siempre de tener una oración, de cubrir a la iglesia con oración, de cubrir a nuestros líderes con oración, porque sabemos que el blanco de Satanás es el desanimarnos, el cortar la obra de Dios, y la obra de Dios necesita también de las oraciones. Pablo les pidió en este caso a la iglesia de Tesalónica, oren por nosotros, porque sabían que iban a enfrentar situaciones difíciles a través de la obra que estaban haciendo. Y cuando estás creciendo, cuando vas para adelante, enfrenta un obstáculo. El crecimiento implica cambio, y el cambio implica incomodarnos, incomodar a otros, el organizar, el que a veces cosas pueden chocar entre sí, ¿no? Entonces todas esas cosas pueden causar ciertas diferencias, ciertos conflictos, y es importante que para que la obra de Dios no sea obstaculizada, nosotros tengamos en oración, tengamos esa visión también de orar por la obra de Dios y por los líderes. Lucas 10:2 dice, Jesús les dijo, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a su obra. Entonces la cosecha es mucha. Y a veces si pones a pocas personas en una cosecha grande, ¿qué sucede? Se cansan, ¿eh? Se pierde gran parte de la cosecha también, porque si no la levantas en los momentos correctos, también se empieza a echar a perder. Entonces dice la Biblia que oremos porque la cosecha es mucha. Hay mucha gente afuera que tiene necesidad de Dios. Hay mucha gente afuera que necesita escuchar de la palabra de Dios. Y a veces nosotros no lo hacemos, y se necesita gente que lo haga para que gente que tiene necesidad de Dios pueda escuchar de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y las cosas que Dios puede hacer en la vida de otros. Dice, la cosecha es mucha, pero los trabajadores poco. Por eso pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a su obra. Y en la iglesia nosotros estamos contentos en ese sentido porque una gran porción de la iglesia sirve. Yo creo que a lo mejor un 40%, 60% de la iglesia está sirviendo. Y es algo importante. Cuando nosotros agarramos la obra de Dios y somos parte en la obra de Dios crece y es bendecida. Sí, cuando empezamos aquí la iglesia éramos 40 personas. Empezó con 40 personas, nos reuníamos en un cuarto allá abajo y Dios nos ha permitido crecer. Había solo una maestra de escuela dominical y a través de los años Dios nos ha permitido tener ya de 70 a 80 personas que sirven en el ministerio de niños, y eso es una bendición. Pero todo eso ha llevado trabajo, todo eso ha llevado esfuerzo, todo eso ha llevado el que otras personas sirvan. ¿Qué sucedería si yo, como la esposa del pastor, como una persona que he apoyado en el ministerio de niños, si yo hiciera todo en el ministerio de los niños? ¿Qué hubiera pasado si nadie ayuda y solamente yo doy las clases de los niños? Me hubiera estresado, digamos que dentro de las cosas la menor, el salir estresada. Pero ¿qué hubiera pasado con la iglesia? No hubiera crecido. Yo hubiera sido la única persona que cuida a los niños ahorita, por ejemplo, tenemos clases de 0 y 1, especialmente para los bebés de brazos. Luego tenemos de 2 y 3 años, luego de 4 y 5, de 6 y 7, de 8 y 9, de 10 y 11. ¿Qué pasa si juntas a un bebé? Y ya nos ha pasado. Si juntamos el cuarto de un bebé con niños de 3 y 4 años, ¿qué creen que pase? Los chiquitos. ¿O qué creen que ha pasado?
Llegan los chiquitos y ahí le están picando los ojos a los bebés y le están dando con otro juguete, paz, paz. Entonces, ponemos a un bebé junto con un niño grande o más grandecito y no se puede. Pones a un niño más grande que ya quiere aprender de la palabra de Dios y lo pones con uno de los niños que lloran, ¡ay! Están llorando, no pueden recibir una historia bíblica que va a bendecir su vida. Entonces, cuando nosotros somos parte de la obra de Dios, por eso dice ahí la Biblia dice que pidamos al Señor que Dios mande obreros para la obra, que nosotros seamos parte de eso. Cuando nosotros somos parte, otras personas se involucran, servimos y a veces pensamos, ay, bueno, solamente hago este poquito en la iglesia, pero ese poquito hace toda la diferencia. ¿Qué pasaría si en el cuarto de los bebés, si no tuviéramos maestras de bebés? Nada más así poniendo un ejemplo bien sencillo. ¿Qué pasa si no hay maestras de bebés y traemos a los bebés al servicio? O no los bebés, que traigamos a uno o a dos bebés. Te distraen, empiezan a llorar. Si un bebé se pone a llorar, el mensaje de la palabra de Dios, la gente no lo podría escuchar. Estarías pensando, ay, ese bebé está llorando. Ay, grita muy fuerte. Ay, se mueve mucho. ¿Verdad? Entonces, si nada más, a veces las maestras de las clases de 0 y 1 les digo, hermanos, son una bendición, las maestras de los bebés son una bendición porque en el cuarto de los bebés es un ministerio difícil porque como maestra de 2 y 3 años, como maestra de 4 y 5, de 6 y 7, traes la palabra de Dios y están haciendo una manualidad de la palabra de Dios. Pero en el cuarto de los bebés no, en el cuarto de los bebés sales, no enseñas nada, los cargas, lloran, los cambias. Y sales y no escuchaste de la palabra de Dios. Pero les digo, hermanas, de verdad son una bendición porque una maestra, o sea, la diferencia que una maestra hace cuidando a bebitos, ayuda a bendecir a toda la iglesia. Porque metes a esos bebés dentro de la iglesia y la palabra de Dios ya no es entregada en la mejor forma posible. Entonces, cada uno de nosotros somos importantes en la iglesia, cada una de las funciones que hacemos. A veces pensamos, ay, el hermano del sonido, nada más le hace así, a un botón. Sí, pero ese hace toda la diferencia. Si el pastor está aquí predicando y no tiene alguien que le acomode el sonido y luego, les va a decir, permítanme hermanos, voy a correr. Y le mueve el sonido y regresa y luego hace otro ruido. Permítanme hermanos en medio de la predicación y vuelve a correr y vuelve a acomodar el sonido. No sería posible que la predicación de Dios corra como Dios lo quiere, como es de más bendición para la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros dentro de la iglesia, como misión, como obreros, como trabajadores, somos importantes para que la obra de Dios crezca, para que la obra de Dios cumpla su propósito. Número 5, sirve descubriendo tus dones. Efesios 4, 11 y 12. Como Cristo mismo les dio dones. Dice, a uno les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros de anunciar la buena noticia de salvación y a otros de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y llevar el crecimiento y madurez a su iglesia. Entonces, Cristo a cada uno de nosotros nos ha dado dones. ¿Qué es un don? Algo en lo que tú eres bueno, algo en lo que Dios te ha dotado de una capacidad para poder llevar a cabo en la obra de Dios. Dice, Cristo les dio dones. En este caso aquí nada más menciona el de los apóstoles, profetas, el de anunciar las buenas de salvación, de ser pastores y maestros. Pero hay más dones que esos. Hay el don de ser maestros, hay el don de saludar a la gente, hay el don de servir, hay el don de ministrar, hay el don de orar por otros, hay el don de visitación, hay el don del sonido, hay el don de las, ¿cómo se dice? Redes de internet. Hay muchas cosas que nosotros dentro de la iglesia podemos servir. Y la pregunta, cuando nosotros no conocemos nuestro don, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si no sabes cuál es tu don, ¿cómo sabes, cómo identificas el don que tú tienes? ¿Cómo? ¿Sí? En primer lugar te llena, pero la primera parte para conocer tu don es probando. Tienes que hacer.
hacer algo. O sea, si no sabes ni por dónde empezar, tienes que empezar haciendo. Ok, hermana, pues no sé cuál es mi don, pero vamos a empezar con los bebés. Y ya nos ha pasado. Y ponemos una hermana con los bebés y sale, ya prueban y están, digamos, ahí 3 meses cuidando a los bebés. Y me ha pasado de que de repente he invitado a una hermana y entro al cuarto de los bebés y con una cara así como de enojada, ¿no? Yo, ay, Dios mío. No sé qué pasa, y ya me acerco y hermana, ¿qué pasó? Ay, hermana, ¿sabe qué? Creo que no me gustan los bebés, me estreso mucho. No, digo, no te preocupes, ¿quieres probar con otra edad? Y ya prueban con otra edad. Ha habido gente que prueban con otra edad y encuentran su edad, y ha habido gente que les he puesto con 0 y 1 y me dicen, hermana, nada más no. Las pongo con 4 y 5. Hermana, ¿sabe qué? Tampoco. Digo, ok, entonces vamos a intentar otro ministerio. Y ya prueban otro ministerio y ya están contentas. Entonces, tenemos que probar. Cuando estás probando, vas identificando, ok, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto lo hago bien, esto no lo hago bien. Cuando empiezas a probar, te vas dando cuenta también en qué eres mejor. Porque ya empiezas a hacer y te dices, oh, ok, dentro de los niños me gusta. Y por ejemplo, en el Ministerio de Niños tenemos manualidad, tenemos la historia, tenemos el snack. Y tratamos de separar eso para que las maestras se enfoquen en una cosa. Y hay gente que dice, me encanta dar la historia de manualidad. Hay gente, la historia. Hay hermanas que, nos tocó una hermana hace tiempo que empezó en el Ministerio de niños. Y me dice, hermana, ¿sabe qué? Como que el ministerio de niños no es para mí. Le dije, no, está bien, hermana, no se preocupe. Si no le gusta, podemos encontrar el ministerio, otro ministerio para usted. Y empezó en el ministerio de bienvenida y le gustó. Y ya. Y de repente, no sé cómo regresó otra vez, yo no la invité. Yo no sé cómo regresó otra vez al ministerio de niños, pero haciendo manualidades. Y dice, hermana, me encanta hacer manualidades. Y ella, antes que yo piense en todas las manualidades de los niños, ella ya está pensando en eso. Entonces encontró dentro del ministerio de niños algo que le encanta hacer. Entonces muchas veces el probar, a veces uno piensa que no es por ahí y a lo mejor sí es, pero no necesariamente en el área que tú piensas, sino en otra área que es diferente. Pero cuando algo es tu don, naturalmente empiezas a pensar en eso. Sin que alguien esté atrás de ti, oye, te toca dar clases o te toca hacer esto, y ya está uno pensando, hermano, ¿y para cuándo puedo llamarle al hermano que se sienta mal? ¿No? Si es el ministerio de la visitación o del interesarte en los cuidados, necesidades de otros, la gente está pensando, piensas en eso. ¿Qué otra cosa sucede cuando algo es tu don? ¿Cómo te das cuenta que es tu don? No escuché. La persona, tú como persona lo empiezas a notar y las demás personas lo empiezan a notar. Cuando tú disfrutas algo que tú haces, la gente se da cuenta. Aparte de que a ti te encanta y estás pensando en eso, la otra gente empieza a decirte, wow, qué bien haces esto en el ministerio, ¿no? Y cuando la gente se da cuenta es una reafirmación de que te gusta y aparte que es lo tuyo. Porque también nos ha tocado gente que nos ha dicho, hermana, a mí me encanta cantar. Y hermana, ¿ya has cantado alguna vez? No, pues no, nada más en mi casa. Ok, a ver, entonces vamos a probar. Y si una persona talentosa o que se le facilita la música, si yo pongo, por ejemplo, un acorde o una nota en el piano y pongo, por ejemplo, do, inmediatamente tú puedes escuchar, identificar y cantar esa nota. Entonces, si alguien que no es musical, tú le pones do y cantan la, tú dices, ok, no, por ahí no es tu don. Aunque tengas todo el amor del mundo, si estás tocando un acorde, naturalmente alguien musical, porque a veces lo que pasa con los dones es que tú dices, como nunca lo he hecho, eso es lo que me gustaría hacer. Y una cosa es que te gustaría hacer y otra cosa es que eres bueno. Si a ti te encanta cantar en tu casa, pero otras personas te dicen, ay, por favor, no cantes aunque te encante, en vez de bendecir la vida de los demás, los vas a decir, en vez de la gente decir, ay, estoy adorando a Dios, estás pensando, ay, hermano, qué mal canta ese hermano, y nadie dice nada, pero todos lo piensan, ¿no? Ay, no, se le fue el gallo, ¿cuántas veces? 3 o 5. Entonces,
Ahí es donde nosotros nos damos cuenta cuál es tu don. Uno, cuando te encanta hacerlo. Otro, cuando bendices la vida de la gente al hacer ese ministerio. Si tú estás cantando y llevas a la gente a adorar, o si tú estás predicando y llevas a la gente a la obediencia a Dios, al seguir a Dios, si tú estás enseñando a los niños y los niños están felices escuchando de la palabra de Dios, significa que eso es algo en donde tú eres bueno. El encontrar tu don, Dios a cada uno de nosotros nos dio dones y cada uno de nosotros somos importantes. Es tan importante la persona que predica como tan importante el que está moviéndole al sonido, como tan importante el hermano que entrega los snacks a los niños, como tan importante la maestra. A veces las maestras que dan las clases, nos ha tocado en ocasiones de que las maestras empiezan naturalmente como hispanos, a veces pensamos, bueno, el ministerio de servir en la iglesia, pues yo ayudo voluntariamente, pero pues así como cuando quiera, pues falto y pues no pasa nada, ¿no? Pero nos ha pasado que la maestra que le toca a los niños llega tarde o no llega y nadie nos avisó y no nos dijo, hermana, ¿sabe qué? Estoy enferma, no voy a poder llegar. ¿Qué creen que sucede cuando una maestra en el ministerio de niños falta? Una. Empiezan los papás a dejar a los niños y no hay nadie. Y luego, ¿quién los cuida? Se desorganiza y luego todas las hermanas, y hermana, ¿y a quién buscamos? ¿Y quién puede ayudar? ¿Alguien que no está preparado? Alguien que no está preparado va a tener que entrar y dar clase a los niños. A veces pensamos como que, nada más soltamos ahí y no voy por mi comodidad y me dio flojera avisar y me dio flojera ir y no pensamos en lo que produce cuando nosotros no cumplimos con algo que nosotros quisimos ser parte. Cuando nosotros somos parte de algo, somos importantes. Y las cosas que hacemos dentro de la iglesia, cuando nosotros las soltamos, también produce un efecto. Si el pastor dijera, ay, hoy estoy enfermo de la panza, no voy o de la garganta, yo no voy a predicar, y pues ustedes esperan que venga, ¿qué pasaría? Dirían, a ver, ¿qué pasó? Como se supone que el pastor debería de estar aquí. Bueno, cuando nosotros soltamos, eso es más difícil, ¿no? Pero cuando nosotros dejamos un espacio vacío, también la obra de Dios no funciona y no va como debería de ir. Entonces, es importante que los dones que Dios nos ha dado también los tomemos con responsabilidad, con amor, con compromiso. Dice ahí en Efesios que Dios nos dio dones a cada uno de nosotros. Y para descubrir el don, es el saber que lo hacemos con gusto, el que otras personas lo ven, el nosotros practicar, ponerlo en práctica, descubrir cuál es el don que Dios nos ha dado. Puede ser un don que es menos visible, pero el ser menos visible no significa que sea menos importante. Es tan importante hacer una cosa como otra. Primera de Corintios 12, 5 al 7 dice, hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor al que servimos. Hay diferentes ministerios, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu da dones de manera diferente a cada uno para beneficio de nosotros. Entonces, todos los dones que Dios nos da a nosotros son para ponerlos en la obra de Dios. Conforme más los practicamos, mejor lo hacemos. Conforme más lo practicamos, Dios va usando más nuestra vida. Y es como en el caso de los talentos. Cuando Dios nos da un poquito y nosotros lo usamos correctamente, Dios lo multiplica y lo bendice. Entonces, para concluir, la iglesia, lo que es la iglesia, número 1, somos la iglesia, somos una congregación de personas salvas. No importa en dónde quiera que estemos, si ahí dice la palabra de Dios, 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí estoy yo. La iglesia fue fundada por Cristo mismo y es plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Es idea del Señor porque sabe que los necesitamos. A través de conocer a otros hermanos en Cristo podemos crecer, a través de la palabra de Dios crecemos, a través de las necesidades que vemos dentro de la iglesia nosotros podemos ayudar, apoyar. Número 3, la iglesia es un equipo con una misión. Sabemos que tenemos un propósito y ese propósito debe de ser el mismo, dirigido por el Señor. La iglesia es una familia espiritual que se cuida, que se apoya, que nos valoramos, que nos interesamos unos a otros.
Lo que se le da a Dios, el asistir con regularidad, que es importante que cada uno de nosotros asistamos regularmente porque es una parte indispensable en nuestra vida cristiana para mantenernos en una buena condición espiritual. Número 2, dar a Dios con alegría, gratitud y generosidad. La iglesia también, como iglesia, somos parte de la obra de Dios en el aspecto financiero. Número 3, invitar y compartir a otros de Jesús. 4, orar por los que no conocen de Cristo, por los nuevos, por tus pastores, por tus líderes, por tus hermanos en Cristo. Y número 5, sirve. Pon en práctica tus dones, tus servicios, ponlos a la obra de Dios. La iglesia es indispensable, una parte muy importante de nuestra vida cristiana que nos mantiene en un buen estado espiritual, que somos nosotros parte de la iglesia y con un propósito para el Señor.